Bienvenidos a esta tercera clase del módulo La Doctrina de Dios. Comencemos con el contenido de este módulo. Recordemos que estamos estudiando este hermoso tema de la doctrina de Dios, que hace parte de la teología propia. Y hemos ya avanzado por 2 clases, hoy está la tercera. En la primera clase vimos el conocimiento de Dios, aprendimos cómo Dios es el ser supremo y no podemos estudiarlo a Él realmente. Lo que hacemos es estudiar su revelación. Lo segundo que vimos fue en la segunda clase en los nombres de Dios, el nombre de Dios. Vimos cómo a pesar de que Dios se presenta con un solo nombre, también la Biblia nos habla de diferentes nombres de Dios que nos hablan un poco de quién es Él y de cómo es su actuar. Y hoy en la tercera clase vamos a estar tratando el tema de los atributos incomunicables de Dios y en la cuarta hablaremos de los atributos comunicables de Dios. Quiero empezar con este texto de Jeremías capítulo 10 versículos 6 y 7 que dice: No hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Este es un texto precioso del libro de Jeremías, donde el profeta, en lo que está orando, en lo que está exclamando a Dios, le manifiesta su grandeza. Lo que Jeremías está diciendo es que no hay nadie tan grande como Dios, ¿no? No hay ningún ser en esta tierra semejante a Él. Y hoy vamos a hablar precisamente de los atributos. Hemos visto que Dios, por ser el creador, por ser el supremo, el superior, el ser superior, pues no podemos estudiarlo como si podemos estudiar la creación, por ejemplo. Pero también hemos visto que aunque no podemos estudiarlo a Él, lo que sí podemos es conocerlo a través de su revelación. Entonces, cuando queremos estudiar acerca de Dios, no podemos estudiarlo a Él, sino estudiamos lo que Él nos reveló. Dios se reveló en la historia de redención. Recordemos que hemos hablado que Dios se revela al hombre primero de una forma natural a través de la creación, pero segundo, de una manera sobrenatural a través de la Biblia, a través de la historia de redención. Entonces la Biblia nos habla de Dios y nos presenta a Dios no como un concepto abstracto, sino más bien la Biblia describe a Dios como el Dios vivo y verdadero, como un Dios que se relaciona con sus criaturas, como un Dios que se da a conocer. Y eso es maravilloso, porque eso nos permite conocer el ser de Dios. Y aparte de los nombres de Dios, que fue lo que estuvimos estudiando en la clase pasada, pues la Biblia también nos habla de los atributos de Dios. Y en este tema, la teología, en busca de comprender mejor este asunto de los atributos de Dios, pues ha dividido esos atributos en 2 clases: los comunicables y los incomunicables. Los incomunicables quiere decir que pertenecen solo a Dios, que Él nunca los ha comunicado o transferido a nosotros los hombres. Y por otra parte están los comunicables, que son los que Dios sí nos ha comunicado o transferido de alguna manera. Así es como lo encontramos en la teología, así es como lo hemos escuchado. Y aunque es algo muy común escuchar esto, en realidad no es una división que sea perfecta, ya que en realidad no es tan así como dividirlos en 2 partes y listo, sino que como dijo uno de los teólogos que escribe más fuertemente acerca de este tema, que es Widen Grudem, él dijo: no hay atributo de Dios que sea completamente comunicable y no hay atributo de Dios que sea completamente incomunicable. ¿Qué quiere decir? Que aunque esa división es correcta, no es perfecta, porque tanto los comunicables en cierta forma también son incomunicables y los incomunicables también son comunicables. Entonces, siendo un poco más precisos,
en cuanto a este tema, podemos decir que los atributos comunicables son los que Dios comparte más con nosotros, los que Él más comparte con nosotros. Y los incomunicables son los que Dios comparte menos con nosotros, los que más se reserva para sí mismo, ¿no? Entonces vamos hoy a comenzar hablando de los atributos incomunicables de Dios. Esos atributos que Dios nos comparte menos, ¿no? Entonces vamos a hablar de esos atributos incomunicables y pues espero que en esta clase podamos ver vamos a hablar de 10 atributos incomunicables de Dios. Les quiero advertir que no son todos, es decir, no son todos los que están en la lista, pues, digámoslo así, de atributos incomunicables, sino que hay muchos más atributos incomunicables de Dios. Pero pues estos son como los que más destacan en medio de todo lo que hacemos con teología, en los estudios, y por eso quise traer estos 10, además porque pues el tiempo no nos daría para estudiarlos todos. Entonces vamos a hablar de algunos atributos incomunicables de Dios. Entonces comencemos con el primero de la lista que vamos a hacer. El primero es la simplicidad. Cuando hablamos de simplicidad divina, estamos diciendo que Dios es unidad perfecta, sin composición ni división. Esa es la clave de esta palabra simplicidad. Que Dios es unidad perfecta, sin composición ni división. La Biblia asegura en algunos textos, por ejemplo en Deuteronomio 6:4, habla acerca de que Dios es uno. Dice ese texto: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y lo que nos dice este atributo es que Dios no está compuesto por varias partes, ¿no? Dios no está compuesto por varias partes. Dios no tiene partes. Y en ese sentido es que decimos que Dios es uno y que Dios es simple, ¿sí? Nosotros siempre decimos, la sana doctrina habla de un solo Dios, ¿no? Cuando hablamos de la Trinidad decimos que es un solo Dios en tres personas. No hablamos de tres dioses, hablamos de un solo Dios en tres personas. Entonces, esto es importante porque no siempre la doctrina bíblica habla de un solo Dios. Ahora, esto de la simplicidad de Dios lo vemos en muchas partes de las Escrituras y es importante comprenderlo para nuestra correcta aplicación. Por ejemplo, Juan dice en 1 de Juan capítulo 4 versículo 8, dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y ese es un texto claro donde nos dice que Dios es amor. Consideremos que el texto no dice que Dios tiene amor, sino que dice que Dios es amor. Pero la Biblia también dice en Hebreos capítulo 12, versículo 29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Otra vez notemos que no dice que Dios tiene fuego consumidor o que la ira de Dios es como fuego consumidor, sino que el texto dice que nuestro Dios es fuego consumidor. Obviamente se está refiriendo claramente a la ira de Dios, ¿no? De eso es que está hablando el texto bíblico, de la ira de Dios. Entonces muchos ven estos dos textos e imaginan que Dios como que está compuesto de varias porciones, ¿no? Así que concluyen que Dios tiene un porcentaje de amor, pero también tiene un porcentaje de ira, ¿no? Y cada quien como que usa su porcentaje. Entonces algunos piensan que Dios, por ejemplo, es 30% ira o justicia y 50% amor, ¿no? Y cada quien, por así decirlo, le atribuye el porcentaje que quiere a lo que le conviene. Entonces, cada quien ve a Dios como más de esto que de aquello. Pero este atributo lo que hace es aterrizarnos, lo que hace es mostrarnos y recordarnos que Dios es una unidad perfecta. No es un conjunto de componentes que se van sumando y que dan como resultado a Dios, sino que Dios es una unidad perfecta. Dicho de una manera como más clara para que entendamos mejor, Dios no contiene sus atributos. Dios no contiene sus atributos, sino que Él es sus atributos. Dios es sus atributos. Por ejemplo, aquí dice que Dios es amor.
No, Él no tiene amor, dice que Él es amor. Entonces miren lo interesante porque estamos hablando de que Dios es uno, que Dios es una unidad perfecta. Dios no está compuesto de partes de amor, de misericordia, de justicia, sino que Dios es sus atributos, ¿no? Y ese entendimiento de este atributo de Dios es muy importante para nuestra práctica. Eso que acabamos de decir, que Dios no contiene sus atributos, sino que Él es sus atributos, es muy importante en nuestra práctica. Cuando hablamos de los atributos de Dios, estamos refiriéndonos no solo a cómo Él, a cómo es Dios, sino más bien que nos estamos refiriendo a quién es Dios o qué es Dios. Dios es amor. ¿Por qué? Porque sus atributos no se diferencian de su esencia. Así que lo correcto es pensar que Dios es 100% amor. Y cuando decimos que Dios es justo, que es fuego consumidor, pues también tenemos que ver que Él es 100% justicia. No es 50%, no es 30%. Dios es 100% justicia, 100% amor. Y algunos ven ahí como que hay una contradicción. Si es amor no puede ser ira. Pero la Biblia nos enseña que sí. Porque aun cuando Dios está ejerciendo justicia, está amando. Así que no es correcto pensar en un atributo de Dios en detrimento de otro, porque eso es no entender la simplicidad de Dios. No podemos pensar en un atributo de Dios en detrimento de otro. Por ejemplo, hay muchas personas que creen que Dios ahora es gracia y ya no es más ley. Pero eso es falso, porque la Biblia enseña que Dios es ley y Dios es gracia. Y lo uno no contradice a lo otro. Entonces es importante que nosotros comprendamos la simplicidad de Dios. Ese es el primer atributo. Y miren lo interesante que es este atributo de Dios. Todos los atributos que vamos a estar viendo son muy interesantes porque son de Él, son propios de Él. Y algunos son prácticamente incomprensibles en el sentido de que nosotros al no poseerlos pues no los podemos entender, ¿no? Podemos entender de una manera clara lo que dice la enseñanza, podemos entender conceptos, pero tal vez no podemos entender en la práctica muchas de estas cosas ya que nosotros carecemos de estos atributos. Entonces el primero es la simplicidad. El segundo atributo que vamos a estar viendo hoy es la inmutabilidad. Es decir, Dios es inmutable. Y esta palabra inmutabilidad significa que algo no permite ni acepta cambios ni modificaciones. Eso es inmutable. Que no permite ni acepta cambios ni modificaciones. Inmutable es algo que no puede ser cambiado de ninguna manera. Por eso cuando decimos que Dios es inmutable, estamos afirmando que Dios no está sujeto a ningún tipo de cambio o de alteración. Dios sigue siendo el mismo. Y la inmutabilidad de Dios comprende todos sus atributos, todos sus planes, todas sus promesas, la totalidad de su voluntad. Él no cambia en ninguno de esos aspectos, ni en sus atributos, ni en sus planes, ni en sus promesas. Él sigue siendo el mismo. Y eso es algo maravilloso y lo encontramos en la Biblia. Por ejemplo, miren Números capítulo 23, versículo 19 que dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Ese es un texto muy claro, ¿cierto? Dios habló y va a ejecutar. Son preguntas retóricas que obviamente tienen la respuesta de que Él sí lo va a hacer, ¿cierto? Si Él lo habló, obviamente que lo va a ejecutar, ¿cierto? No hay forma que la naturaleza de Dios cambie. Su esencia siempre ha sido y siempre será exactamente la misma. El Salmo 90, versículo 2 dice: Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Él siempre ha sido el mismo, eternamente ha sido el mismo. Dios no cambia y eso para nosotros implica dos cosas que son muy interesantes. Por una parte, nos habla de la confianza que podemos tener en Dios, la confianza que podemos tener en su palabra, en su pacto, en sus decretos, en sus promesas. Podemos confiar de que todas estas cosas van a permanecer firmes, de que lo que Él ha dicho lo cumplirá,
que lo que Él empezó con un propósito lo terminará porque Él cumplirá su propósito. Dios no cambia y eso para nosotros es maravilloso porque nos da confianza. Eso por una parte, ¿no? Dice Malaquías, por ejemplo, Malaquías capítulo 3, versículo 6, dice, porque yo Jehová no cambio, por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Mis hermanos, la iglesia muchas veces ha fallado en la historia. Y nosotros como iglesia, los creyentes, hemos fallado muchas veces. Pero lo que nos mantiene, según este texto de Malaquías, es la misericordia de Dios, que Él no cambia. Y por eso no hemos sido consumidos. Y hay un texto también en Hebreos que nos dice, y esta es la segunda parte, porque dijimos que esta inmutabilidad de Dios implica dos cosas. Lo primero es confianza, ¿cierto? Confianza en que Dios cumplirá sus promesas, confianza en que lo que Dios empezó lo terminará en nosotros, confianza de que Él no cambia, pero también, por otra parte, debe producir en nosotros temor reverente, ya que Dios es el mismo, su justicia es la misma, su ira es la misma, y también debe llenarnos de temor reverente. Dice Hebreos capítulo 1, versículo 10 al 12. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Nosotros debemos temer porque Dios sigue siendo el mismo que fundó los cielos, la tierra, el que permanece y el que no cambia. Entonces también nosotros debemos tener temor reverente a causa de este atributo maravilloso de Dios. Dios sigue siendo el mismo, podemos confiar en Él, podemos confiar en sus promesas, descansamos en su pacto eterno de redención, en la obra que ha comenzado en cada uno de nosotros, pero también tenemos temor reverente porque Él sigue siendo el mismo. Hay personas que leen el Antiguo Testamento y luego ven el Nuevo y piensan que es que Dios como que se ablandó, ¿no? Ya no es el mismo Dios de antes. Y ven todo el Antiguo Testamento como algo que ya pasó y que no tiene nada que ver con nosotros, pero el mismo Dios del Antiguo Testamento sigue siendo el de hoy. Y nosotros debemos tener temor reverente, así como Dios en el Antiguo Testamento hizo tantas cosas y trajo juicios contra su pueblo y castigó. Ese sigue siendo nuestro mismo Dios. En el Nuevo Testamento también lo vemos, actuando en misericordia, pero también en justicia, disciplinando a su pueblo. Ustedes recuerden nada más a Ananías y Zafira. Todo esto hace parte de la realidad de que Dios es inmutable, que sigue siendo el mismo. Entonces, ese es otro atributo de Dios que es muy importante, otro atributo incomunicable de Dios. El siguiente es la infinidad de Dios. Y este es un atributo que tal vez algunos no han escuchado nombrarlo de esta manera. Lo que quiere decir es que Dios es infinito, realmente. Y con este atributo estamos diciendo que Dios es libre de toda limitación. Él es libre de toda limitación. Esa es la infinidad de Dios. Es libre de toda limitación. La infinidad de Dios se refiere especialmente a tres áreas. Primeramente, la de la perfección. No hay en Dios una imperfección. No hay en Dios una imperfección. Así que Dios es libre de toda limitación porque en Él no hay imperfección. Y eso lo enseñan las Escrituras. Deuteronomio 32:4 dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Ese es nuestro Dios. Dios es perfecto. Su obra es perfecta. No tiene límites. No hay limitaciones para Él en ese sentido. Entonces dijimos que se refiere a tres áreas específicas, ¿no? Primero, entonces dijimos que Él es perfecto. Segundo, es el tiempo. Dios es eterno y en ese sentido pues tampoco tiene limitaciones temporales. Dios es eterno y no tiene limitaciones temporales. Isaías 40:28 dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra?
No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Aquí nos dicen que Dios es eterno. Él no tiene los límites que nosotros sí tenemos. Nosotros tenemos límites porque no somos perfectos, pero también tenemos límites porque no somos eternos aquí en esta tierra, sino que todos vamos a perecer en algún momento. Hay muchas limitantes en esta tierra, en nuestra vida, por causa del tiempo, pero Dios no tiene límites, Dios es eterno. La tercera es el asunto del espacio. Dios también es un Dios que no tiene limitaciones en cuanto al espacio. Dios está en todo lugar y no está restringido ningún espacio para él. Y en ese sentido también Dios es infinito. Jeremías 23:24 dice, ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Claramente Dios está diciendo que para él no hay límites de espacio. El hombre se puede esconder donde quiera, pero Dios allá lo encuentra porque él no tiene límites de espacio. Y esto nos recuerda a la historia de Jonás, que no quería acudir al llamado que Dios le había hecho. Y lo que hace Jonás es tranquilamente ir en sentido contrario a donde Dios le había dicho. Pero Dios de allá, de donde estaba, lo trae de una forma milagrosa y lo trae de una forma que es un poco asombrosa, ¿no? Y lo pone donde Él quiere porque para Dios no hay límites de espacio. Y en todas estas áreas, tanto el área de la perfección como el tiempo y del espacio, pues Dios es infinito. Y eso es la infinidad de Dios. Él no puede ser medido, no puede ser limitado, no puede ser restringido en extensión o en duración de tiempo, porque Él es Dios. Y a eso nos referimos con la infinidad de Dios. Ese es otro atributo incomunicable de Dios. Vamos a ver el cuarto atributo incomunicable de Dios, que es la omnipotencia. Y de este hemos escuchado un poco más. Yo creo que todos hemos oído hablar de la omnipotencia de Dios. Esto quiere decir que Dios puede llevar a cabo cualquier cosa que Él desee. Dios puede llevar a cabo cualquier cosa que Él desee. El Salmo 33, del 9 al 11 dice, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanece para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Y este es un texto muy claro en lo que afirma, ¿no? Afirma la omnipotencia de Dios. Dios puede hacer todo lo que Él quiere. Dios frustra el consejo de las naciones que son contrarias a su voluntad. Él puede hacer lo que Él quiere. No hay nadie que lo detenga. Él tiene el poder, ¿no? Y eso es maravilloso. Estamos diciendo que Dios tiene todo el poder. Dios puede hacer que se cumpla todo aquello que a Él le agrada. Todo lo que dicta en su sabiduría infinita, todo lo que la pureza de su voluntad determine, eso lo puede hacer. Y lo hace. La Biblia dice que Él lo hace. Él hace lo que Él quiere. Y eso es algo maravilloso en nuestro Dios. Y en ese sentido, como decíamos hace un momento en el punto 3, el hombre tiene muchas limitantes. Hay muchas cosas que nosotros tal vez quisiéramos hacer, pero que no podemos. Estamos limitados porque no podemos, no lo podemos hacer todo. Pero Dios no, Dios ha determinado, Dios ha decretado, y no solo ha decretado todas las cosas con su sabiduría, sino que también tiene el poder para ejecutarlas y las ejecuta en el tiempo. Dios es el que las ejecuta. Así que tenemos un Dios para el cual no hay imposible. Tenemos un Dios que puede actuar incluso en las circunstancias más contrarias, y eso lo vemos en las Escrituras. En muchos casos la Biblia está llena de ejemplos del actuar de Dios en tiempos y en situaciones donde las cosas eran imposibles. ¿Y por qué? Porque Dios pudo hacer algo, porque para Él no hay cosa imposible. Él es omnipotente.
Isaías 46, 9 y 10 dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Ese es nuestro Dios. Dios no tiene limitantes y esto es importante porque hoy en día hay muchas personas, muchos creyentes que se les ha enseñado que prácticamente Dios está limitado por muchas cosas, ¿no? Que Dios no puede hacer muchas cosas. Y esto es totalmente erróneo. Hay personas que hacen ver como que si la iglesia no hace determinada acción, pues Dios no puede y se le frustran los planes. Pero eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que Dios hará todo lo que Él quiere. ¿Por qué? Porque Él es todopoderoso. Así que nosotros como iglesia podemos confiar en que Dios hará conforme a su plan, a su pacto, a sus promesas, porque Él tiene todo el poder y nadie, absolutamente nadie lo puede detener. Por eso dice Isaías, en Isaías dice, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Dios hará todo lo que quiera porque Él es omnipotente. Él tiene todo el poder para hacerlo. Y ese es un atributo de Dios. Ese es un atributo que pertenece a Él. Otro atributo que pertenece a Dios y que lo tenemos entre la lista de los incomunicables es la omnipresencia. Dios es omnipresente. Perdóneme. Dios es, sí, omnipresente. Y cuando hablamos de la omnipresencia de Dios, estamos hablando de que Dios es el que únicamente puede estar en todo lugar a la vez, ¿no? Dios puede estar en todo lugar a la vez. Únicamente Él puede estar en todo lugar a la vez. Y eso es maravilloso. Porque no hay, como decíamos hace unos atributos atrás, decíamos que Dios no tiene limitantes, pues la omnipresencia nos enseña eso precisamente, que no hay limitantes para Él en cuanto a espacio, ¿no? Dios está en todo lugar y en todas dimensiones de tiempo. Y esto es maravilloso porque esto tiene obviamente unas implicaciones. Esto tiene unas implicaciones que son importantes en nuestro concepto, en nuestra manera de pensar acerca de Dios, ¿no? ¿Cuáles son esas implicaciones? Pues que nada existe en el universo fuera de la presencia de Dios. Nada existe en el universo fuera de la presencia de Dios. Todo está ante su presencia. Dice el Salmo 139, versículo 7 al 12. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijeres, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. El salmista lo tenía muy claro. Él dijo, no puedo huir de ti. En donde quiera que yo vaya, allí estás. Incluso en el Seol, dice el texto. Es decir, no había lugar donde Dios no estuviese, porque el salmista entendía la omnipresencia de Dios. Así que eso implica que todas las personas, que todo el tiempo, que todos los lugares están delante de la presencia de Dios. Pero también implica que constantemente estamos nosotros como personas ante su presencia y que en realidad nadie puede hacer algo en lo oculto, porque realmente nadie está oculto a los ojos de Dios. Por ejemplo, nadie peca sin ser visto, porque Dios está en todo lugar. Constantemente, Él es testigo presencial de todos nuestros actos, testigo presencial incluso de nuestros pecados. Es Dios, porque Dios está en todo lugar. Y nosotros leemos en Hebreos, capítulo 4, versículo 13, que dice la palabra del Señor.
Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Todo está abierto ante su presencia. Él está en todo lugar y todo está delante de su presencia. Y eso es muy claro en las Escrituras. Entonces, ese es el atributo de la omnipresencia de Dios. Dios está en todo lugar. Dios no tiene límite de espacio. Él está en todo lugar, omnipresencia. Ahora vamos a ver otro de esos atributos, el sexto. Y este atributo es la omnisciencia. Y este atributo nos dice que Dios tiene un conocimiento perfecto. Dios tiene un conocimiento perfecto. Eso quiere decir que Dios no aprende. Él ya lo sabe todo. Él conoce todas las cosas que existen y todas las cosas que podrían existir. Absolutamente todas. Dios no puede crecer entonces en conocimiento. No puede crecer en entendimiento o en sabiduría porque Dios ya lo sabe todo. Y nosotros tenemos que renovar nuestra mente en ese sentido en cuanto al conocimiento de Dios. Porque algunas veces los cristianos oran, los cristianos piensan en Dios como si Él tuviese alguna limitante de ciencia, de conocimiento, como si Dios no lo supiera todo. Y nosotros debemos orar, debemos actuar, vivir conscientes de que Dios es omnisciente y que lo sabe absolutamente todo, que Él es superior a nosotros, que Él sí entiende lo que nosotros no entendemos, que el consejo de Él es el que es sabio. Pero nosotros a veces actuamos como si nosotros fuéramos más sabios que Dios y eso es una necedad. Dice Isaías 40, versículo 13 y 14. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Y de nuevo aquí vemos en este texto que se hacen preguntas retóricas para las que la respuesta es nadie, ¿cierto? ¿Quién enseñó el Espíritu de Jehová? Pues nadie, ¿cierto? ¿Quién le aconsejó? Nadie. ¿Quién le enseñó? Nadie. ¿A quién le pidió consejo Dios? Pues a nadie. Él es el sabio, Él es el ser supremo, Él nos creó a todos. Y eso es importante. Nosotros no sabemos más que Dios. Por eso nosotros debemos descansar en la sabiduría de Dios. Y esto desmiente la posición dispensacional que argumenta que a medida que Dios se relaciona con el hombre, pues como que va aprendiendo y va cambiando, ¿no? Entonces el dispensacionalismo tiene varios tiempos en los cuales Dios prácticamente cambió, como si Dios hubiese aprendido la lección y entonces cambió algunas cosas. Pero eso sería decir que Dios no es omnisciente, que no es perfecto, y eso sería contrario a lo que dice la Escritura. Estas personas piensan que Dios, el Dios del Antiguo Testamento, es diferente al del Nuevo, que el Dios del Antiguo Testamento aprendió y en el Nuevo Testamento es diferente porque aprendió la lección del Antiguo. Pero eso es algo falso y es algo que es totalmente contrario a lo que la Biblia nos enseña. Porque Dios no está aprendiendo absolutamente nada. Dios es perfectamente sabio y el mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Dios no corrigió nada en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, perdónenme. Dios no cambió nada en el Nuevo Testamento. Todo lo contrario, si nosotros hacemos un buen estudio de las Escrituras, nos damos cuenta que el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Dios no corrigió nada en el Nuevo, sino que cumplió todo lo que en el Antiguo Testamento era una promesa. Y esto también quiere decir que Dios sabe todas las cosas respecto a nosotros. Y en este sentido debemos ser nosotros sinceros delante de Dios. Esto tiene que cambiar nuestra manera incluso de orar. Porque debemos orar como quien sabe que Dios nos conoce completamente.
Primera de Crónicas 28, 9. Primera de Crónicas 28, 9 dice: Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos, y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Miren esa palabra tan clara, tan fuerte, pero que nos recuerda esta preciosa verdad de la omnisciencia de Dios. Dios conoce nuestros corazones. Cuando vivimos, cuando estamos haciendo lo que hacemos diariamente, pues estamos delante de Dios y Dios nos conoce claramente. Por eso es una necedad orar a Dios, tratando de disimular nuestra realidad. Nosotros tenemos que ser muy sinceros con todo el mundo, pero mucho más con Dios, que lo sabe todo y lo conoce todo. ¿A quién tratamos de engañar? ¿Al Dios que lo sabe todo, que tiene toda la ciencia, todo el conocimiento? Sería necio. Al Dios omnipresente que nos vio, que nos puede ver en todo lugar donde estemos, que conoce nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Debemos ser muy sinceros y, como le aconseja David a su hijo, nosotros debemos servirle con corazón perfecto, con ánimo voluntario, porque Dios sabe lo que nosotros tenemos en el corazón. Y otra cosa que es importante aclarar con respecto a este tema de la omnisciencia es acerca de la presencia de Dios. Ese es un tema que hace parte de la omnisciencia y que en la Biblia vemos que ese tema de la omnisciencia de Dios quiere decir que Dios conoce el futuro. Pero Dios conoce el futuro, ¿por qué? No porque lo haya visto de antemano. O sea, algunos piensan que como Dios vio que íbamos a ser buenos, entonces nos eligió. Pero eso no es correcto delante de Dios pensarlo así, porque la Biblia nos enseña que Dios no conoce el futuro como si fuera algo que Él no dominara, que Él no manejara, sino que Dios conoce el futuro porque Él lo decretó, porque Él lo planeó. Eso es lo que la Biblia nos enseña. De ahí tenemos la predestinación, por ejemplo. De ahí tenemos el tema de la predestinación. Hay predestinación porque Dios predestinó, como dice la Escritura. Entonces, el hecho de que Dios conozca el futuro no es el resultado de que Él vio de antemano lo que iba a pasar y por eso hizo lo que hizo, sino que Dios lo planeó todo, lo decretó todo, y según las Escrituras, Él mismo ejecuta la obra, Él mismo ejecuta su obra a través del tiempo conforme a su sabio plan. Y eso es maravilloso. En ese sentido, Dios es omnisciente y nosotros podemos descansar también en su omnisciencia. Debemos descansar en su omnisciencia. Cada vez que nosotros oramos a Dios, debemos descansar en Él. Recuerden que la Biblia nos enseña a orar diciendo: pero no se haga mi voluntad sino la tuya, Señor. Y esa oración es muy importante porque estamos diciendo que Dios sabe más que nosotros descansamos en la sabiduría de Dios, que nosotros dependemos de la sabiduría de Dios, que reconocemos que nosotros no sabemos nada, pero que Dios lo sabe todo. Así que nosotros debemos descansar en la omnisciencia de Dios. Oramos y dejamos en Dios y en su soberana voluntad la respuesta a nuestra oración. A veces es afirmativa, a veces es negativa y a veces nos pone a esperar. Pero sea cual sea la respuesta de Dios, es una respuesta sabia porque Dios es omnisciente, porque Él sí sabe y nosotros ignoramos muchas cosas y muchas cosas solo las comprenderemos en la eternidad. Aquí no. Entonces nosotros debemos descansar en la omnisciencia de Dios. Otro atributo del cual también se habla mucho en las Escrituras es de la autoexistencia de Dios. La autoexistencia de Dios. Este es otro atributo que Dios no comunica, incomunicable, ¿cierto? Y es de su autoexistencia. Solamente Dios es autoexistente. Este atributo nos habla de que Dios no depende de algo para su existencia. Dios es el ser infinito que siempre ha existido. Es decir, Dios no tiene causa ni origen fuera de sí mismo. Recordemos que esto lo hemos visto un poco cuando hablamos de Dios, en los nombres de Dios, ¿no?
Dice el Salmo 92, dice, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Dios ha sido siempre, Dios no empezó a ser, ha existido siempre. Y si ustedes recuerdan la clase pasada, esta idea es la que encontramos expresada en el nombre de Dios Jehová. Yo soy el que soy, ¿recuerdan? Ese nombre nos dice precisamente esta verdad, la autoexistencia de Dios. Recordemos que en Éxodo, capítulo 3, versículos 13 y 14 dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Recordemos que aprendimos que Dios tiene en sí mismo la causa de su existencia. Y sigue existiendo sin depender absolutamente de nada y de nadie. Que a Él no lo creó nadie, que Él no lo hizo nadie, y por eso Él puede decir, yo soy. De eso se trata la autoexistencia de Dios. Y recordemos también lo que dice Apocalipsis 1:8 en el Nuevo Testamento. Son palabras del Señor Jesucristo. Dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Y esa expresión, el alfa y la omega, el principio y el fin, nos habla precisamente de la autoexistencia de Dios. Él es el Señor. Y nosotros debemos reconocerlo como el único Dios verdadero. Pasamos al octavo atributo de Dios, incomunicable, que es la autosuficiencia de Dios. La autosuficiencia. ¿Qué significa este atributo? La autosuficiencia significa que Dios no tiene necesidades de nada ni de nadie fuera de sí mismo y por lo tanto no depende de nadie. Dios no depende de nadie. ¿Por qué? Porque Él no tiene necesidad de nada ni de nadie. El Salmo 102, versículos 24 al 27 dice, dije, Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días. Por generación de generaciones son tus años. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Y este texto es precioso porque nos habla precisamente de eso. Nos habla de que Dios es suficiente en sí mismo. Nos habla que la creación, está hablando de mucho de la creación que conocemos hoy en día, que va a terminar de existir, que muchas cosas serán mudadas, pero que Dios permanecerá siendo el mismo. Dios permanecerá siendo el mismo. Y esto de cambiar nuestra manera de pensar, porque muchos creyentes ven a Dios como alguien que necesita, de nosotros, de lo que nosotros le podamos dar a Él. Y esa es una imagen contraria a lo que estamos viendo. Dios es autosuficiente. Muchos creen que Dios necesita de nosotros. Necesita de que nosotros le demos gloria. Y por eso dicen los que piensan así, por eso dicen que Dios nos creó. O sea, que como que Dios necesitaba gloria y dijo, bueno, hagamos al hombre para que me dé gloria. Pero la realidad es que Dios está completo en sí mismo. Él no está buscando llenar un vacío, porque Él está completo. Él es el Señor autosuficiente. El hecho de que hayamos sido creados para su gloria, como dice la Biblia, no habla de una necesidad de Dios, sino de un privilegio que Dios nos ha otorgado por su gracia. Ojo, no es una necesidad de Dios, es un privilegio que nosotros tenemos. Tampoco es cierto que Dios hiciera su creación porque se sentía solo, ¿no? Entonces, personas que han dicho que Dios estaba solo y aburrido, y entonces, en medio de tanto aburrimiento y soledad, pues hizo
la creación para estar acompañado, como si Dios necesitase de nuestra compañía, como si dependiese de nosotros. Pero eso otra vez es contrario a lo que enseña la Biblia. Dios hizo la creación por su soberano propósito y no porque necesitara compañía. Tampoco es correcto pensar, como algunos dicen, que Dios necesita de nuestras oraciones para poder obrar. Esto es una falsa doctrina que se ha extendido en muchas iglesias cristianas y eso es triste. Dios no necesita de nuestra oración para poder obrar. Todo lo contrario. Somos nosotros los que necesitamos su intervención y por eso oramos, descansando en su soberana voluntad. Entonces nosotros no podemos pensar que Dios no puede moverse sin nuestra autorización. Eso es soberbia. Eso es blasfemo. Hay personas que dicen que si ellos no oran, pues Dios no puede hacer nada. Y eso es totalmente necio pensarlo de esa manera, porque Dios puede hacer lo que Él quiera. Él no necesita ni depende de nosotros. De ninguna manera debemos pensar que Dios depende de nosotros para ejecutar su plan. Todo lo contrario, Dios ejecuta su plan incluso a pesar de nosotros. Dios hace lo que Él quiere, incluso sin nosotros. Dios nos da el privilegio de evangelizar. Dios nos da el privilegio de orar. Dios nos da el privilegio de hacer el bien a nuestro prójimo. Pero si nosotros no hacemos eso, Dios no se frustrará porque no puede hacer su plan. Dios cumplirá su propósito con nosotros y a pesar de nosotros, a pesar de nuestra rebeldía, de nuestra necedad, Dios hará lo que Él quiere. Si Dios quiere movernos a hacer algo, Él lo va a hacer. Vamos a ir voluntariamente o vamos a ir como Jonás. Pero que vamos a ir y vamos a cumplir su propósito, lo vamos a hacer. Ustedes recuerden nada más algunos personajes rebeldes en la Biblia como Jonás o como Sansón, ¿no? Finalmente Dios cumplió su propósito a pesar del destino triste de Sansón. Dios cumplió su propósito a pesar de la rebeldía de Jonás. Dios cumplirá sus propósitos. El Salmo 135, versículo 6 dice: todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Todo lo que Jehová quiere lo hace. Y de eso no nos puede quedar duda. Pasemos a la novena. Al noveno punto de esta enseñanza acerca de los atributos inmutables de Dios, y es la soberanía. La soberanía de Dios. De esta también escuchamos bastante, y cuando hablamos de la soberanía de Dios estamos hablando de el derecho absoluto y exclusivo de Dios de ejercer autoridad sobre todo el universo. El derecho absoluto y exclusivo de Dios de ejercer autoridad sobre todo el universo. Entonces Dios es el Ser Supremo, el Altísimo, el Señor del cielo y de la tierra, que está exaltado infinitamente por encima de las criaturas, de todas las criaturas. Y como ya vimos, Dios es absolutamente independiente, no está sujeto a nadie, ni es influido por nadie, y eso quiere decir que Dios actúa siempre y únicamente como a Él le agrada. Y ese es un privilegio que solo Dios tiene. Porque todos los atributos que ya vimos nos dicen que nadie puede frustrar ni detener los propósitos de Dios. Por eso puede ejercer una total y perfecta soberanía sobre toda la creación. Y Daniel 4, versículo 35 dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Y recordemos que estas son palabras de un rey, del rey de la potencia del mundo en ese tiempo, que era el rey Nabucodonosor. Y aquí nos recuerda un poco lo que decíamos al principio de los atributos incomunicables de Dios, que tienen algo de comunicables. ¿En qué sentido, por ejemplo, hablando de la soberanía de Dios, en qué sentido nosotros como seres humanos vemos que Dios comunica algo de su autoridad soberana? En el sentido de que Él también dio autoridad a los hombres. Dios puso autoridades, ¿cierto? Entonces por eso podemos decir que aunque la soberanía es un atributo
incomunicable de Dios, exclusivo de Él, también tenemos que decir que Él nos ha dado algo de esa autoridad soberana al poner autoridades en esta tierra, como el rey que está aquí hablando en Daniel. Pero ese rey está aceptando que sobre todas las autoridades está el Dios de los cielos. Que la autoridad soberana de Dios es exclusiva y que solamente Él tiene dominio sobre todos los habitantes de la tierra. Y eso es maravilloso. Vemos ese atributo de Dios de la soberanía y nosotros podemos descansar en esa soberanía de Dios. El que rige el universo es Dios, no importa el caos que se vea en la tierra, no importa las cosas que se vean en esta tierra, podemos decir que si esto sigue en marcha, que si esto no ha ido peor y que si esto tiene esperanza es porque Dios tiene control de todas las cosas. Dios tiene el control de todas las cosas. Él es el soberano. No importa el caos que se vea en esta tierra por causa del pecado del hombre, Dios está en autoridad y en control. Dios es el ser supremo que no le responde a nadie y quien tiene el derecho absoluto de hacer con su creación lo que Él quiera. Y dice 1 Timoteo capítulo 6 versículos 15 y 16, dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Él es el Rey de reyes, Él es el Señor de señores, el soberano. Y finalmente vamos a hablar de un atributo que es la trascendencia. Este tema de la trascendencia pues no es tan común, pero vamos a tratar de explicar lo que es este atributo. Entonces, trascendencia es un término de origen latino que significa ascender más allá. Eso es lo que significa la palabra, ¿no? Sobrepasar, exceder un límite. Eso quiere decir trascender. Y cuando hablamos de la trascendencia de Dios, pues estamos diciendo que Dios va más allá de su creación, es distinto de su creación, no es parte de ella, Él es el creador, por eso Él va más allá. La creación no tiene los límites de la creación, sino que Él es el creador, Él va más allá, Él es trascendente. Dios, el creador, el dueño y el Señor de todo, está por encima de toda su creación. Y no solo eso, Él es el que la sustenta, el que la dirige según sus propósitos eternos. Entonces estamos diciendo que Dios es mucho más grande que su creación y no depende de su creación. Dios es trascendente. A eso se refiere esta palabra trascendencia. Y pues tenemos muchos textos en las Escrituras, pero vamos a hablar de dos. Primero veamos segunda de Crónicas 2:6, que dice más. ¿Quién será capaz de edificarle casa, siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo? ¿Quién pues soy yo para que le edifique casa, sino tan solo para quemar incienso delante de él? Miren estas palabras, porque el que escribe allí, obviamente, está hablando del templo. El que escribe allí es Salomón y está hablando del templo. Y lo que él está confesando es que obviamente ese templo que él iba a crear no era un templo que pudiese contener a Dios, porque Dios trasciende la creación. Dios es mucho más grande que la creación. Y es a eso a lo que se refiere cuando dice que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo. La idea de meter a Dios en una casita, en un edificio, por más grande que sea, pues es ridícula, porque Dios trasciende su creación. Y es lo que está diciendo Salomón. Él dice, yo hago una casa solo para quemar incienso delante de él, porque realmente no hay una casa que lo pueda contener. Y esto es interesante. Imagínense ustedes en esta clase cómo nuestra manera de pensar en Dios cambia, ¿no? Estamos viendo un Dios tan grande, tan maravilloso, tan majestuoso, que trasciende su creación. Nada de lo que hemos visto en esta tierra siquiera se parece a Él. Él es inmensamente grande, maravilloso, glorioso. Y esto implica que Dios no está sujeto a ninguna forma. Él no está sujeto a ninguna parte de su creación.
Él no está sujeto a lo que ha creado. Dios no está limitado por las cosas que Él diseñó. Y Dios no depende en ningún sentido de lo que Él ha hecho. Dios trasciende el espacio y el tiempo, porque Él no depende de ellos y tampoco se ve afectado por ellos. Y como les decía en el estudio, muchas de estas cosas podemos comprenderlas tal vez en nuestra mente, pero básicamente nosotros, como no tenemos la experiencia de algo como esto, pues no podemos comprenderlo en su plenitud. El Salmo 113, versículos 4 al 6 dice: Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Y aquí el salmista lo muestra tan grande, tan maravilloso. Aquí el salmista muestra a Dios en su grandeza, en su trascendencia, tan maravilloso, que sencillamente Él dice que Dios, cuando mira la tierra, cuando mira los cielos, cuando Él nos ve a nosotros, su creación, lo que está haciendo es humillarse. Él se humilla a mirar en el cielo y en la tierra, porque su grandeza, su majestuosidad, lo grande de Él, su trascendencia es tan alta que mirar esta pequeña creación es humillarse. Y eso es maravilloso. Y esto de la trascendencia implica algunas cosas. Implica, en primer lugar, que la razón de todo lo que existe no es el hombre. A veces nosotros pensamos en nosotros mismos como lo más grande de la creación, como lo más importante. Muchas de nuestras oraciones se basan solamente en nosotros. Y hay personas que ni siquiera dedican tiempo a adorar a Dios porque están encerrados en su mente de que lo importante es el hombre. Y el humanismo se ha encargado de exaltar y exaltar al hombre, incluso sobre Dios. Pero la realidad es que el que verdaderamente es trascendente es Dios. El que realmente trasciende todo es Dios. El realmente importante. Nosotros vivimos para la gloria de Dios. Y el hombre sin Dios no tiene valor, no tiene propósito realmente. Otra implicación importante es que el entendimiento humano jamás podrá comprender en su totalidad a Dios, porque Él trasciende la creación. No podemos entender. Hay muchas cosas que no entendemos de la creación, que de pronto estudiando llegaremos a comprender. Pero ¿qué diremos del Creador, del que formó todas estas cosas? Hay muchas cosas que no entenderemos de Dios y no estamos llamados a entenderlo todo. Estamos llamados a creer en Él, confiar en su gracia infinita. Así que, mis hermanos, este estudio de los atributos incomunicables de Dios es maravilloso, es precioso, pero por el día de hoy hemos acabado, así que con la ayuda de Dios nos veremos en la próxima clase donde estaremos hablando de los atributos comunicables de Dios. Bendiciones.